queridos telespectadores, estamos como siempre en directo en esta tarde de lunes y es lunes de carnaval, lunes y martes de carnaval. Muchos chavales están a pleno rendimiento, disfrute de carnavales sin ir al colegio. Y sus padres, pues la mayoría y los que pueden también se unen a la fiesta. Estas imágenes corresponden a distintos puntos de la geografía de Castilla y León, donde los carnavales se están disfrutando durante todo este fin de semana pasado. Nos vamos con nuestra compañera Esther Bermejo, que de alguna manera también está intentando disfrutar de los carnavales. Esther, buenas tardes. Buenas tardes, Cristina. Sí, porque Don Carnal atrae tanto a mayores como a niños, sobre todo a estos, a los niños que disfrutan. ¿Cómo se lo están pasando estos días? Pues nosotros estamos esta tarde en la Cúpula del Milenio de Valladolid, donde se han centrado un poquito todas las actividades destinadas no solo a niños, como digo, sino también a adultos en estos días de carnaval. Va a haber talleres esta tarde de máscaras, de maquillaje, hinchables para niños. Mañana un concurso de disfraces para adultos y para grupos también. Y ese espectacular entierro de la sardina. Pero lo que vamos a hacer esta tarde, y pido que me acompañéis, es disfrutar de esta tarde de lunes de carnaval. Gracias, Esther. Volvemos contigo en unos minutos y vamos a hablar de justicia salarial. En unos instantes hablaremos con el presidente de Jusapol, que es Justicia Salarial para Policías y Guardias Civiles. Ambos, de diferentes puntos de Castilla y León, se manifestaban hoy en Zamora para reivindicar su equiparación salarial con otros cuerpos de seguridad autonómicos. Y abordaremos las pensiones, el tema de las pensiones. Jubilarse era hasta ahora uno de los 6 requisitos imprescindibles para poder rescatar un plan de pensiones. El Gobierno aprobaba el pasado viernes uno nuevo, que tenga al menos 10 años de antigüedad. Hablaremos de las pensiones y de ese Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros el pasado viernes. Y desde el Juzgado de Primera Instancia, Instrucción 1 de Aranda de Duero, se ha acordado que los 3 jugadores de la Arandina, investigados por agresión sexual a una chica menor de 15 años, continúen en prisión provisional comunicada y sin fianza. El juzgado entiende que no han variado las circunstancias por las que se ordenó dicha medida en diciembre, confirmada posteriormente por la Audiencia Provincial de Burgos. Y vean esta fotografía, corresponde a Dante. Viene de la protectora Animalejos en Segovia. Es un perro que fue rescatado con malos tratos, presentaba daños en las piernas y lo encontraron con el chip arrancado. Pedimos pues su colaboración, como siempre, y si lo que quieren es llevarse un buen amigo a casa, Dante puede ser. Sumario. Más del 23% de la población de Castilla y León está en riesgo de pobreza y/o exclusión. Repasamos estos y otros datos con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. En su último informe han elaborado 50 propuestas para mejorar la aplicación de los derechos fundamentales. Los niños se han convertido en víctimas invisibles de la violencia de género. De la mano del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, repasamos las claves para atender a un menor que ha crecido en un entorno hostil. Canes y humanos somos mucho más parecidos de lo que solemos pensar, y eso implica también compartir algunas enfermedades. Conocemos los síntomas y el tratamiento de la diabetes en perros. Bueno, pues vamos a hablar de esa equiparación salarial al mismo trabajo, el mismo salario, que es lo que reivindican los miembros de Jusapol. Tenemos a su presidente, a Natán Espinosa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Desde Palencia?
Sí, desde Palencia. Bueno, digo desde Palencia porque es donde se creó Jusapol, ¿no? Esta asociación que aúna a miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, que lo que reivindican, señor Espinosa, es que al mismo trabajo también se reciba el mismo salario. En un agravio comparativo con, por ejemplo, los Mossos d'Esquadra, donde hay una diferencia salarial de 600 euros brutos. Sí, correcto. Hay 5 brechas salariales, entre ellas son los 600 euros brutos mensuales en nómina, ¿sí?, que nos separan de las policías autonómicas. Pero no solamente son los 600 euros brutos mensuales, sino que ellos, cualquier policía en España, menos Policía Nacional y Guardia Civil, se jubilan sin perder poder adquisitivo. Nosotros lo hacemos perdiendo más de 300 euros mensuales. Luego ellos tienen las pagas extras íntegras. Nosotros, Policía Nacional y Guardia Civil, como paga extra tenemos solamente una paga complementaria de 1.000 euros brutos. Luego ellos los servicios extraordinarios cobran la hora a 20 euros la hora. Bueno, Policía Nacional y Guardia Civil solamente recibimos días libres por ello. Y por último, la asistencia a juicio. Policía Nacional y Guardia Civil nos compensan con horas libres, con 4 horas libres, teniendo que pagar los desplazamientos y el parking de nuestro vehículo, cosa que las policías autonómicas cobran horas extras por ir a juicio. Bueno, porque los telespectadores, que están siempre muy bien informados, señor Espinosa, pero vamos a esclarecer que ellos cobran del Estado. Correcto, sí, todo sale de los presupuestos generales del Estado. Bueno, pues parece que no se entiende muy bien que saliendo todo de los presupuestos generales del Estado, las policías autonómicas tengan todas esas diferencias que usted mencionaba para bien, y el resto de las comunidades todo lo contrario. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Pues eso es lo que nos gustaría saber nosotros también, porque el legislador, como bien dice, lo que no puede permitir es que saliendo todo de los presupuestos generales del Estado, esto es pagado por todos los españoles, por pertenecer a diferentes comunidades autónomas, haya esos agravios comparativos, al mismo trabajo, pero no al mismo sueldo, simplemente por permanecer en comunidades autónomas distintas. Bueno, realmente es una situación difícil de comprender. Estamos viendo imágenes, algunas de ellas corresponden a las manifestaciones hoy en Zamora, donde se les ha apoyado desde distintos grupos y partidos políticos. Sí, correcto. A día de hoy todos los partidos políticos están apoyando esta reivindicación histórica, que llevamos más de 30 años pidiéndola. Perdone, incluso el partido en el gobierno. Sí, el partido del gobierno en diferentes provincias sí que nos apoyan. El problema es que en Génova, en Madrid, al parecer no están apoyando esta reivindicación. El que menos les apoya es el señor Montoro, entonces. Exactamente. El señor Montoro está rebajando esa equiparación salarial que estábamos pidiendo en 1.500 millones de euros, que nos lo dieran en 3 años, una subida lineal de 500 millones de euros cada año, que se comprometió el ministro del Interior, Zoido, en declaraciones a la prensa, claro, en hacerlo. Pues ahora bien, Montoro dice que no, que son 600 millones, con lo cual es menos de la mitad de lo que se está pidiendo para esa equiparación salarial. Es decir, que el ministro del Interior se comprometía hace unas cuantas semanas, porque esto saltaba a los medios de comunicación y a la ciudadanía al conocimiento de este agravio comparativo desde la situación de Cataluña, donde después de lo que ustedes tuvieron que padecer se vio esa diferencia y esos agravios comparativos que usted muy bien relataba hace unos minutos. Entonces el ministro del Interior se comprometió a igualarlo por ley, obviamente, por derecho, y parece ser que no va a ser así. Correcto. Como bien has dicho, el ministro del Interior se comprometió en nota de prensa incluso en decir que nos iba a equiparar real y efectivamente al resto de policías de España con esos 1.500 millones en 3 años. Pues bien, las últimas reuniones que ha tenido el secretario de Estado y los directores generales de la Guardia Civil y Policía Nacional con los sindicatos y asociaciones han rebajado esa cantidad, 600 millones, que es menos de la mitad, con lo cual se queda una pequeña subida salarial. Y nosotros no queremos subidas salariales, queremos la igualdad. ¿Qué paso toca ahora, señor Espinosa?
Pues mira, nosotros hemos planteado más de 50 manifestaciones en 2 meses. Empezó el 3 de febrero y acabará el 5 de mayo. Esta semana tenemos manifestaciones en Santiago de Compostela el 14 de febrero, en Bilbao el 15 de febrero, en Salamanca el 16 de febrero, Palencia el 16 de febrero, Soria el 18 de febrero y así hasta acabar en una macromanifestación el 5 de mayo en Madrid. También decir que hemos reunido más de 500.000 firmas para una iniciativa legislativa popular que hemos entregado en el Congreso de los Diputados, que en breve entregaremos en la mesa del Congreso para que esa ley se haga efectiva en el Congreso de los Diputados y que equiparen los salarios de los policías en España. Pues seguiremos... También quería decir dígame. que tenemos pendiente en marzo de comparecer en Bruselas, que hemos entregado una moción en el Parlamento Europeo por esa equiparación salarial y seremos recibidos en Bruselas para atender esa reivindicación. Bueno, pues a ver si lo que es de justicia llega a ser realidad. Gracias, Natán Gracias a vosotros por atendernos. Presidente de Jusepol. Vamos a ver el siguiente vídeo sobre pensiones, sobre ese Real Decreto que se aprobaba el pasado viernes en Consejo de Ministros y cómo se nos recomendaba a los ciudadanos complementar las pensiones futuras con un plan privado. Veamos. Si decide rescatar su plan de pensiones, tiene que tener en cuenta que lo que reciba va a aumentar su base imponible del IRPF. Un ejemplo, tras cotizar durante 35 años con un sueldo bruto anual de 22.000 la última década, le quedará una pensión anual de algo más de 19.500 euros. Su renta por jubilación tributará al 19% los primeros 12.000 euros y al 24% el resto. Por eso es importante saber cuál es la mejor manera de disponer de sus ahorros para minimizar el impacto fiscal y existen 3 formas de hacerlo. Rescate en forma de capital, es decir, recuperar el 100% de su plan de pensiones. Así se pagan una sola vez los impuestos. El impacto fiscal es elevado, pero puede ser la mejor opción para los que dispongan de pocos fondos. Rescate en forma de renta. Se trata de percibir periódicamente una cantidad de dinero que puede ser fija o variable. Suele ser la manera más eficaz de rescatar un plan de pensiones, pero hay que tratar de no saltar a un tramo superior de IRPF. Y por último, rescate mixto, recibir una parte en capital y otra de forma periódica y, como en los casos anteriores, es importante hacer siempre cálculos para pagar menos Hacienda. Lo mejor es rescatar sus ahorros al año siguiente de su jubilación. De esta manera ya no serán 2 rentas las que figuren y la base imponible será menor. Bueno, pues vamos a hablar de pensiones, de ese consejo por parte del presidente del Gobierno de complementar, de ahorrar, esa recomendación de Mariano Rajoy. Y está con nosotros el vicedecano del Colegio de Economistas de esta comunidad. Muchísimas gracias por estar aquí, Jesús Carbolés. Cristina, buenas tardes. Junto a él, nuestra periodista más internacional, que hoy, si cabe, necesitamos de su conocimiento y de su experiencia para que apunte cómo se funciona en otros países. Gracias, Emilia Gómez. Nuestro historiador, Carlos García, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y nuestra letrada, Arantxa Jaén. Muy buenas tardes, Arantxa. Bueno, vamos a arrancar, si os parece, si les parece, con el punto de vista, de opinión, de una persona docta, como el vicedecano de Economistas, señor Gerbolés. ¿Qué le parece esa aprobación del Real Decreto por parte del Gobierno este pasado viernes? ¿Y qué le parece esa recomendación de Mariano Rajoy de que nos inste a todos los ciudadanos a ahorrar? Bueno, ahí lo dejamos. Vamos a ver, lo de instar a ahorrar es algo muy sano, pero claro, hay un problema, que es de dónde, porque si ahora los salarios han bajado bastante para hacer las empresas más competitivas, para que la productividad aumente, para un montón de cuestiones, lo que pasa es que hay mucha gente que luego no puede llegar a final de mes. Y si encima se le dice que tiene que ahorrar para la pensión, dice, pues mire usted, no puedo, porque estoy ahogado. O sea, lo de ahorrar está estupendamente bien y es algo muy sano, pero claro, para las economías que lo puedan hacer. Que lo puedan hacer. Esto es un anticipo, nos van a ir contando a cómodos plazos que no vamos a llegar a cobrar las pensiones de aquí a, no sé si abordar una cantidad, pero bueno, que no va a ser oro todo lo que reluce. Pues bueno, mucho me temo que sí, porque aunque ya en su día
pues hubo el Pacto de Toledo, en el cual se empezaron a ver pues todas estas cuestiones de las pensiones. En España hemos tenido una persona que era Pepe Balea, que fue secretario de Estado de Presupuestos, que su obsesión era que era inviable el sistema de pensiones. No, o sea, tal y como está ahora montado, señor Gerbolés, ¿es inviable? Es inviable. Es inviable. Es inviable, vamos a ver, es inviable, perdón, salvo que el Estado se abroche el cinturón en un montón de gastos y se incrementen los ingresos de la Seguridad Social para destinarles a pensiones, entonces ahí sí que sería viable, pero claro, el Estado no se va a apretar el cinturón, ningún ministerio lo va a querer hacer, claro, ninguna comunidad autónoma lo va a querer hacer, y entonces, pues tal y como está hoy ahora... Nuestro presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera, hablaba en Génova, en ese almuerzo que tenían los varones del partido en Génova, hablaba de que estamos instalados en una situación de déficit perpetua, que hay que salir de ahí. Entonces, constantemente. Y menos mal que el señor Draghi pues nos ha puesto los préstamos muy baratos, tan baratos como que la deuda pública el Estado español la está pagando al 0,50 y hay veces que los intereses son hasta negativos. Pero claro, en cuanto bueno, ¿y por qué no lo dicen tan claro? Tal y como está el sistema... Porque son políticos. Tiene usted toda la razón, señor Gerbolés. Vamos a hacer un primer turno. Vamos a ver. Yo considero que los españoles no están acostumbrados a ahorrar. Y eso también es otro problema, porque normalmente en otros países, y ahí nos podemos ir a América en ese sentido, en Estados Unidos, no existen las pensiones, Cristina, no existe. Uno mismo, y como lo dicen, la mejor ayuda procede de uno mismo. Ese es el concepto que tienen. El concepto que tienen. Y tú te ahorras, inclusive cuando estás contratado con una empresa americana, ellos te ayudan a decirte cuánto puedes tener de porcentaje dentro de tu ahorro del sueldo, para que eso te funcione a futuro cuando te vayas a jubilar tú mismo. Y la otra situación es que tú lo documentabas en el video que presentaste. Estos ahorros no tributan, cosa que aquí sí tributan. El dinero en general tributaría. En cambio, en Estados Unidos no tributa el dinero que tú tienes destinado para tus pensiones. Entonces, pero que se pagan muchos menos impuestos allí. Se paga, es diferente. El sistema económico... Digo, para poder se pagan, retraer... es que es diferente. El sistema económico es totalmente diferente. Pero si nos vamos a Europa, por ejemplo, aquí en Francia, solamente... La gente dice, es que en Francia se ganan 3.000 euros, 3.720 euros, dice la gente, entonces ganan más. Sí, pero ellos solamente tributarían el 50% de su jubilación a final de año y nosotros aquí en España tributaríamos prácticamente el 90% del sueldo de lo que se ha tributado en los tantos años cotizados. Es decir, que la gente dice, no, que en Francia o en Italia es peor, porque Italia es cuántos han cotizado el año que decidiste tú jubilarte, hacen como un sondeo de cuánto dinero tienen y eso es lo que se reparten en ese año de los jubilados. Es decir, que dentro de la situación de lo que nosotros estamos observando, sí, hay que ahorrar, pero como muy bien lo dice el señor Gerbolés, porque es bueno para nosotros. O sea, que cambie todo, ¿no? Ya si va a cambiar y no llegamos con el sistema actual a las pensiones tal y como las conocemos, bueno, pues que cambie. Es una previsión. Es una previsión. Pero ¿por qué la gente se viene a Europa? Porque justamente Europa es uno de los continentes donde mejor se puede morir uno, vamos a decirlo así. El envejecer aquí es maravilloso, aquí tienes todos los servicios cubiertos en general. Pero vete a otra parte del mundo para que veas que tú tienes que ver cómo resuelves tu futuro cuando vayas a jubilarte, cuando vayas a envejecer. Entonces, o sea, aquí tenemos el papá Estado para que nos ayude, pero... Sí, perdóname, pero hago un inciso. Aquí las empresas pagan la seguridad social, que es un coste muy alto. Quiere decir que a la hora de ver todos los costes de la empresa están gastos de personal, 2 puntos, personal y seguridad social. Las empresas lo ven como un único gasto. Sí. Muy elevado, además, la seguridad social. Sí, es carísima. Porque cubre sanidad, cubre paro y cubre las pensiones. En pocas palabras, como lo digo yo, aquí tú estás trabajando para el que no trabaja. Así de sencillo, sencillo. Entonces, yo creo que hay que regular también esa situación, porque no puede ser que solamente unas personas que estén trabajando estén cotizando, mientras que otros que tienen para la caña, que tienen para salir de noche, que tienen para el cigarrillo, no estén cotizando, pues aunque sea 5 euros. Eso tampoco puede ser. Bueno, me voy al otro lado porque quiero también escuchar su opinión. Carlos y Arantxa.
Vamos a ver. Yo creo que los políticos no tienen corazón, pero no son tontos. Ningún político en este país va a tener las narices de eliminar las pensiones. Ninguno. Alguno le tocará, ¿eh? No. Esto es como la patata caliente. En algún momento, si no llegamos, a alguno le tocará. No, son más civilinos. Son más civilinos. Ya se están bajando las pensiones a día de hoy. Primero, porque para poder cobrar una pensión tienes que cotizar 15 años. Y segundo, porque para poder cobrar el 100% de la pensión, que probablemente los que se han jubilado en este año o hace 5 años antes de la crisis cobraban prácticamente todos el 100%, ahora hay que cotizar 35 años. Con lo cual, por vía de hechos consumados, a ver que alguien me diga, un chaval con 30 años que empieza a trabajar, que es cuando empiezan a trabajar 30, 32 años, ¿quién va a tener bemoles de cotizar 35 años en su vida laboral? Nadie. Con lo cual ya, de facto, se están bajando las pensiones porque todo el mundo se va a jubilar con un 8, con un 10, con un 15% menos de pensión porque nadie va a cotizar 35, 37 años en su vida laboral. Eso sí ha acabado. Eso era cuando uno empezaba a trabajar en una empresa con 16 años, 17 años y cotizaban 42 años. O sea, si yo, que soy universitario, que he terminado mi carrera, que trabajo desde casi el minuto 1, voy a llegar allí para cobrar el 100%, los que están ahora mismo estudiando, ninguno va a trabajar. Con lo cual, de facto, ya les han bajado. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablan de ahorro, yo me río mucho de estos políticos, coño, me mandan a ahorrar los mismos que se han cargado la hucha de las pensiones. Oiga, mire usted, sean coherentes. O sea, los mismos que se han gastado lo que teníamos ahí de reserva justamente para no encontrarnos en esta situación, son los mismos que me dicen a mí que ahorre. Vaya usted un poquito, Arantxa, pues a ver cómo lo vemos. Bueno, yo estoy de acuerdo en que los políticos, si no bien se puede decir claramente que nos mienten, desde luego no nos cuentan toda la verdad, pero yo creo que la verdad... Es para no hacernos sufrir. Bueno, no, sobre todo es para que les votemos, pero yo creo que vivimos en una época, en los últimos 5, 4, 6 años, en que los políticos viven de cara a la galería, es decir, un mes dicen una cosa y al mes siguiente dicen totalmente la contraria, en el ámbito que sea, con tal de ganar votos. Entonces, me refiero que no solo no dicen la verdad en el tema de las pensiones, no dicen la verdad en cuanto a la situación económica global, porque también tenemos que tener en cuenta, y no hace falta ser un gran experto para darse cuenta de una cosa. Como decía Mili, tenemos, gracias a Dios, una seguridad social, un sistema de seguridad social que lo cubre prácticamente todo, a los nacionales y a los extranjeros. Queremos que no nos suban los impuestos, a ser posible que nos los bajen. La gente sigue defraudando muchísimos impuestos, los peces gordos y los peces pequeños. Aquí todo el que puede defrauda. Y cada uno además defrauda en la medida de sus posibilidades día a día. Cada vez va a ser más población y más mayor. Cada vez hay menos niños, menos futuros. Entonces, sí, esas son unas variables importantes. Claro, también, pero lo que quiero decir es que la cuenta no sale de ninguna de las maneras. Lo que no puede ser es que cada vez se aporte menos para que cada vez se pague más. Y eso es lo que yo creo que los políticos no cuentan porque es impopular, pero aquí va a haber que hacer una reestructuración, pero también incluso un cambio educativo y un cambio cultural. Sí. Es que nosotros en nuestra cultura tenemos parte de la responsabilidad y creo que eso no lo reconocemos. Por ejemplo, decía Mili el caso de Francia. En Francia a uno le pagan su nómina y le pagan su sueldo sin la retención que luego tiene que ir al Estado. Es decir, yo a usted le doy el 100% del sueldo y usted con ello hace lo que quiere. Eso sí, el día 15 de mayo usted sabe que me tiene que pagar tantos impuestos. Pero yo he podido, claro, sobre todo yo he podido tener mi dinero e invertirlo. En un depósito a 9 meses le obtengo un rendimiento y luego usted le paga los impuestos. No sé. ¿Por qué nosotros nos lo va quitando el Estado? Hombre, porque si no llega aquí el 1 de junio y no paga nadie. Oye, es algo muy cultural. Esto ya es una... Perdona, que tengo el teléfono. En parte es algo cultural. Es muy paternalista, ¿no? Sí, es muy proteccionista. Totalmente, bueno, pero tú hablabas hace poco de Papa Estado. Ángel Martínez, que es presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones, ante esta descripción de cómo es nuestra mentalidad, la mentalidad española y de cómo funciona nuestro sistema. Buenas tardes, señor Martínez. Buenas tardes. ¿Qué papel ocupan, en este caso, instituciones como la suya? Bueno, el debate sobre las pensiones es un debate... Uy, lo oigo mal, ¿eh? A ver. Sí, ¿me oye ahora mejor? Un poquito más alto, sí, gracias. Bueno, decía que es verdad que estaba asistiendo a la tertulia un rato y es verdad que el envejecimiento demográfico pues va a hacer que nuestro sistema actual de pensiones, por un lado, va a tener que financiar, va a pasar de 9 millones a 15 millones de pensiones, y por la parte baja de la pirámide de la natalidad pues va a haber menos gente trabajando.
pero este es un problema que sucede y que está pasando y ha pasado en la mayoría de los países desarrollados, desde luego en Europa. ¿Y entonces qué es lo que nos diferencia del resto? Bueno, pues en general lo que se han hecho en la gran mayoría de estos países donde el baby boom demográfico pues fue en los años 50 en vez de los años 60, como ocurrió en nuestro país, lo que han hecho es esa tasa de las pensiones públicas o ese porcentaje sobre nuestro último salario, que actualmente está en una media del 42% frente a la media del 82% en España, es decir, casi el doble. Lo que han hecho es intentar compensar esa prestación pública con una prestación a través de fondos de pensiones y sobre todo de fondos de pensiones promovidos por las empresas, de tal manera que cuando nos jubilemos, o cuando se jubilen. Pero ¿cómo promueve una empresa, dada la infraestructura que tenemos y el sistema que tenemos? O sea, vamos a ser prácticos, señor Martínez, y para que nos entiendan en casa qué es de lo que se trata. ¿Qué papel juega asociaciones como la suya, los planes privados de ahorro? ¿Dónde cabe en un sistema como el nuestro? ¿Qué es lo que va a acontecer en los próximos años? ¿Qué es lo que nos va a tocar hacer? Lo que nos debería tocar hacer, porque evidentemente la responsabilidad al final es del Parlamento, lo que deberíamos tener es un sistema que en las próximas 2 décadas, que es cuando se jubilan toda la generación de los años 60, en la que nacieron en torno a los 600.000 personas frente a las 300.000 de la década de los 50, lo que deberíamos tener es un sistema, por un lado, que sea sostenible y segundo, que provea pensiones adecuadas. Esto es intentar cuadrar el círculo. Es verdad que se ha comentado en la tertulia que cada vez pues se exigen más años para jubilarnos, se tiene en cuenta un mayor número de años. Pero a ver, para los telespectadores que nos estén escuchando, insisto, ¿qué es lo que deberían de hacer? ¿Las empresas o los telespectadores? Los telespectadores, que es a mí lo que me importa, las empresas también me importan, pero la ciudadanía que nos está escuchando. Pues en primer lugar, lo que deberían hacer es, una vez que el Gobierno les remita la información sobre la pensión estimada, que recuerdo que hay una obligación del año 2011 que todavía no nos ha llegado ninguna comunicación en nuestro domicilio sobre la pensión que tendremos estimada en el momento de la jubilación. A partir de esa información, que es como verdaderamente tendremos conciencia o no si tenemos que ahorrar, hay 2 decisiones. Uno, si tenemos capacidad de ahorro, ahorrar, y segundo, si no tenemos capacidad de ahorro, pues dirigirnos a nuestros representantes sindicales de las empresas para que promuevan y negocien un plan de empleo. Es verdad que hay países donde este sistema para las empresas es obligatorio y en otros sistemas es cuasi obligatorio. Pues gracias por intervenir, Ángel Martínez, como presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones. Gracias. De nada, a ustedes. Buenas tardes. Bueno, sí. Y es que también, de alguna forma, el cajón, ese desastre que son las pensiones, donde realmente tendrían que cobrar de ese cajón los que han cotizado, al final han servido para, de alguna forma, sacar dinero que no es propio de ese cajón. Por ejemplo, las pagas de viudedad o las pagas de orfandad, teóricamente no tendrían que salir de ese cajón, de esa partida presupuestaria, tendrían que salir vía impuestos, y sin embargo se mete todo ahí, con lo cual se está adelgazando también un poco ese fondo de ahorro de las pensiones. O sea, si realmente la base de pensiones es cotizado, sacado, los que no han cotizado y que de alguna forma tienen que recibir alguna ayuda del Estado, tendría que ser vía impuestos, no vía caja de las... Pero eso no es así. Al final es... Claro, es que se ha metido todo ahí. No pasa nada. No pasa nada, se lo al final es una caja, claro, una caja donde única, todo el mundo saca de todo. Con un único ingreso, y entonces el Estado saca de ahí lo que quiere. Y es más, hay muchas veces que para que la prensa no pueda decir que han sacado del fondo de pensiones y tal, pues en vez de sacar del fondo de pensiones, lo que hacen para pagar las pensiones es
pedir un préstamo al Banco Central Europeo y bueno, yo no he tocado el fondo de pensiones. Sí, pero está la deuda. No lo ha tocado usted, pero sin embargo... Está la deuda. Sí está la deuda. Claro. Que la deuda cada vez nos come a todos. Nos come. Vamos a escuchar a los castellanos y leoneses opinando sobre este tema que nos importa y mucho, las pensiones. Escuchemos. Seguramente sea así, porque el sistema está un poco abocado a la desaparición, más que nada. Lo único que quieren es sacar dinero a cuenta de que hagamos seguros nuevos y pólizas nuevas y tal. ¿Dónde van a ahorrar la gente? Es que no se puede eso. O sea, parece, vamos, descabellado lo que está pretendiendo Rajoy, que se bajen ellos los sueldos. Con los políticos que tenemos nada. Cambiar los políticos la mentalidad de la educación de ellos, pero vamos, de cualquier partido, no me refiero a uno nada más. Pues hombre, quien tenga posibles, pues no estaría mal, pero el que no tenga nada de nada, ¿cómo va a hacer un plan de ahorro? Entonces lo veo y digo que ellos sí porque ganan mucho dinero y pueden pensar eso, pero la gente normal de la calle pienso que no tiene recursos como para poder hacer un plan de pensiones. La verdad es que va encaminado a cada uno sacarse las castañas del fuego de otra determinada manera. Negro, no lo veo bien porque hay poca gente trabajando y muchos pensionistas, claro. Si nos dicen que cedamos nosotros, que cedan ellos también. Y creo que es lo más básico. Lo veo mal porque no, la gente no trabaja, no hay gente que trabaje. Entonces, tanta gente en el paro, no veo con mucha solución. O sea, tú trabajas, cotizas, y se supone que si cotizas es para que te cure el médico, bueno, curarte. Y para que el resto te quede de pensión, para que puedas comer el día de mañana. Yo estoy trabajando y no sé si llegaré a cobrar, porque a este paso no llegamos ni a cobrar, ninguno. Y yo llevo 40 años. Que reclamen a Pujol y a toda esta gente que se ha llevado todo el dinero en crudo, que lo devuelva. Entonces habría más dinero para repartir. Elegir unos políticos que piensen, que razonen y que luchen para que la economía, que todo va unido evidentemente, vaya mejor. Y entonces si la economía va mejor, pues se supone que las pensiones se podrán cobrar tranquilamente. Bueno, tranquilamente, no sé si es un adjetivo que podemos con este tema poner sobre la mesa, señor Gerbolés. ¿Perdón? Que el término tranquilamente no sé si es el más adecuado para hablar de pensiones. No hay tranquilidad. Es preocupantemente, y de hecho el propio gobierno pues sabe que es preocupante. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Perdón? ¿Hasta dónde vamos a llegar, tal y como están? Pues vamos a tener que llegar a otro pacto de Toledo y a que primero, a que la vida laboral sea más larga. Y ¿Más larga? Para ciertos trabajos, sí, para ciertos trabajos más larga. Estamos abocados a ello. Y que no dejen a las empresas que la gente se jubile, a los 55. Pues, por ejemplo, antes de los 70 años, porque de los 65 a los 70, claro, son 5 eso años. que va en el sueldo se lo ahorra la Seguridad Social en pensiones. Es que como no se tomen medidas drásticas, no llegamos. Pero entonces me quedo yo con el sistema americano, que son 25 años laborables, donde tú trabajas y si te empezaste a los 18, a los 45, estás jubilado y si fuiste inteligente, te ahorraste esos 25 años en ahorros paralelos a lo que te puede dar el gobierno y tú a los 45 años estás disfrutando de la vida. Pero trabajar más de 60 años, eso es demasiado. A mí me parece extremo. Bueno, actualmente yo creo que también hay que tener en cuenta, perdón un segundito, que los puestos de trabajo no son los mismos que antiguamente había muchos puestos de trabajo que eran muy físicos, cualquier trabajo incluso. Pero yo creo que todavía aquí en hoy en día, que tampoco no es poco duro estar 8 horas en un ordenador, pero bueno. Solamente quiero decir una cosa sobre el plan de pensiones que también es un engañatontos, quiero decir, y lo dice alguien que tiene un plan de pensiones y que bueno, que si tuviese que volver a hacerlo a lo mejor no lo hacía. Quiero decir, es verdad, en España no se fomenta el ahorro, con todo lo que digan que hay que ahorrar luego no se fomenta. Y voy a explicar por qué. Cuando tú haces un plan de ahorros es verdad que a la hora de hacer la declaración de la renta tienes una fiscalidad un poco favorable porque te quita un poquito, te desgrava un poquito, ¿vale? Sí, sí. Cuando tú lo recuperas, se consideran rentas de trabajo, con lo cual, si tú estás pagando, por ejemplo, ganando 14.000, 12.000, estás pagando el 19%. En el momento que ese año recuperas 45.000, 30.000, que es un plan de pensiones normalito, ya pasas a una cotización de 45%. Sí. Entonces esto no es fomentar el ahorro. Aquí esto no pasa en América.
América. No, porque son Pero exentos. te pegan el hachazo. Te pegan el hachazo. Son exentos de tributación en Estados Unidos. Pues aquí el 45%. Es tuyo, porque lo consideran rentas de trabajo. La idea del fondo de pensiones es cobrarlo pausadamente. Porque ocurre además una cosa, que es que hay muchas personas que cuando van a cobrar, cuando se jubilan el plan de pensiones, pues hombre, previamente se lo han comentado a los hijos, pues yo no sé, dudo de si cobrarlo entero o cobrarlo a plazos. Y no falta el hijo que dice, no, madre, todo entero, porque lo que te da el banco yo te doy el 5%. Y al final, pues el padre se queda así, el hijo se queda con el dinero del padre. Y si te he visto no me acuerdo. Y si te he visto no me acuerdo. Mentalidad española. A ver lo que... Porque tranquilos tampoco están los sindicatos. Vamos a escucharles. Nuestro primer objetivo, las pensiones mínimas que vayan mejorando y las pensiones de viudedad que se vayan equilibrando. El fondo de pensiones, al único que se va a traducir es el que tiene muchas posibilidades, que tiene un salario muy decente, a poder realizarlo. El 80% de los pensionistas estamos en una situación que lo único que necesitamos es que nos amplíen la pensión. Al final es única y exclusivamente dirigirnos hacia esos planes de pensiones privados que para nada una parte muy importante de la población de este país se lo puede permitir. Eso es una falta de respeto total y absoluta a los trabajadores actuales, que están pasando por tremendas dificultades como consecuencia de esa reforma laboral que el Gobierno tiene puesta encima de la mesa. Bueno, pues después de haberles oído, una última ronda de conclusiones. Arantxa. Sí que quería también señalar, por lo que se comenta de los márgenes, de si se recupera todo en capital o en paga periódica o de una forma mixta. Otra cosa de la que yo creo que no tenemos mucha cultura, cada vez más, pero las personas mayores menos, es lo que yo siempre digo, hay que asesorarse antes de tomar una decisión. No pasa nada por pagar a un profesional independiente, porque en el tema de tributación, tomar distintas medidas con el mismo dinero, es que no cuesta nada pagar a un profesional una consulta que me asesore. Qué poca mentalidad tenemos los españoles, no tenemos costumbre de contratar. Y sobre todo, por desgracia, las personas mayores, muchas veces las más vulnerables por el miedo, por el afán del ahorro, acaban suscribiendo que no productos de ahorro, sino productos de inversión, que eso lleva, como todos sabemos, en las cláusulas hemos hablado de eso. Los productos financieros, las subordinadas, las preferentes, que la gente Pero si es una consulta. Y luego otra cosa que a mí sí me gustaría señalar, me gusta tener siempre una visión más en conjunto de las cosas. Yo creo que todos en parte somos responsables como mínimo cuando vamos a votar, cuando hay elecciones. Pensemos ahora la propuesta de algunos partidos de rebajar la edad para poder votar a los 16 años. Vamos a hablar de ello. Como he dicho antes, todo sale del mismo saco y hay determinados partidos que proponían incluso una pensión universal para todo el mundo. Sí. Más o menos como la de Italia. Bien, solo quiero decir que todo sale del mismo saco. Pues ya se sabe, hasta los 5 o 6 años nos los creemos. Carlos. Vivimos en el país de los cuentos. Nos han contado tantos cuentos que ya cualquiera que nos puedan contar nos lo creemos. Vivimos en el país, sí, pero vamos, quiero decirte que nos han contado tantos cuentos que ya me creo cualquiera. Pero vamos a ver, yo simplemente un mensaje de tranquilidad. Los pensionistas tienen aseguradas a día de hoy sus pensiones, nadie se las va a tocar, eso está clarísimo. Y los que nos jubilaremos un poquito más tarde, pues probablemente no tendremos la calidad de vida que tienen los jubilados actuales, porque sí que es verdad que, como dices, sale de la misma caja y no vamos a poder de alguna forma tener esa calidad de vida. Pero las pensiones como tal, yo sigo diciendo lo mismo. A ver quién tiene bemoles de quitarlas. Bueno, pues a ver, el partido que está... Quitarlas no, pero sí meterlas en el congelador o hacer cualquier cosa para, si no digo rebajarlas, que eso no es político, al final pues se pueden emplear argumentos para ampliar la vida, la vida laboral. Pero eso ya se ha hecho. Pero señor Gerido, 3 años y lo seguirán. Señor Gerido, el congelador están ya. Con un nuevo pacto de Toledo en el cual se impliquen todos los partidos políticos. Me temo que va a haber un capítulo 2, 3 y 4, Mili, hablando de las pensiones. Yo dejaría los 35 años de cotización, que está muy bien, bajaría la edad a menos a 60 años máximo. Imposible. Eso sí, haría planes para todos aquellos que no trabajan, que no hacen nada, pero que tienen para el cigarro y que
que tienen para la cerveza, para que por lo mínimo paguen 5 euros para su pensión a futuro. Aquí no te van a votar nadie. No, nadie me va a votar. Es que pero por una mentalidad porque vengo con otro tipo de mentalidad. Por eso tengo que poner mi dinero para todos los demás. Ya venme que soy egoísta. Pero es que no puede ser. Yo me mato trabajando para que entonces el que no está haciendo nada, que tiene para la cerveza, que tiene para pagar una mascota y darle de comer a la mascota, no tenga para el seguro social. Pues vamos a tomar un poquito de aire, gracias a todos, y vamos a hacer una pausa, la primera pausa de esta tarde de lunes. Continuamos.